Agradecer la presencia de quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de vía Zoom y a través también de Facebook. Es muy importante la presentación que vamos a hacer el día de hoy, a la vez que también nos va a dejar muchas reflexiones interesantes sobre lo que está sucediendo en términos de violencia en nuestro país. El día de hoy vamos a presentar los resultados de un estudio que hicimos en Causa en Común titulado Galería del Horror, que son las atrocidades registradas en los medios periodísticos a lo largo del 2020. Esta Galería del Horror es un recuento de todos los crímenes que se han cometido en el país con un alto nivel de violencia en contra de diferentes tipos de personas como niños, niñas, hombres, mujeres, una diversidad de víctimas que desafortunadamente todos los días en México van sumando números y números. Para hacer esta presentación vamos a contar con la participación de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, y también vamos a contar con la presencia de Tere García, que nos va a presentar los resultados del estudio. Adicionalmente, tenemos la participación de dos mujeres con unos perfiles súper interesantes que nos van a ayudar a comentar un poco cuáles son sus reflexiones después de ver lo que está sucediendo en ese estudio. Vamos a tener a María Elena Medina Mora, que es la actual directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos va a dar esta perspectiva psicológica de la violencia. Muchas gracias, Marlena, por tu participación. Y también vamos a contar con la presencia de Margarita López, que ha sido una activista por los últimos 10 años y buscadora de cuerpos en este país, en donde todos los días desaparecen personas y no se encuentran ni siquiera los cuerpos. Así que vamos a contar con ellas como comentaristas, quienes nos van a dar su opinión sobre lo que está sucediendo con estas atrocidades. Así que les doy muchas gracias a todas el día de hoy que están aquí, que nos dieron un poco de su tiempo. Y bueno, le voy a dar la palabra a María Elena Morera para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, María Elena, muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por acompañarnos este día en la presentación de nuestro estudio. Muchas gracias en especial a nuestras dos excelentes comentaristas, a Margarita López Pérez y a María Elena Medina Mora, a los medios de comunicación y a todos los que hoy nos acompañan. Cada vez que en el país se habla de incidencia delictiva, nos centramos y nos quedamos en números y en porcentajes. Se han normalizado los reportes con todo y sus mentiras, sus registros, y no pensamos que detrás de cada uno de estos datos hay víctimas, hay familias enteras destrozadas, hay niños, niñas, mujeres que sufren violencia diariamente. Por eso, en Causa en Común nos pusimos el reto de ir más allá de las cifras frías y gracias a nuestros gobiernos, alejada de la realidad y del horror que hay detrás de esto. ¿Cómo buscar que esta información que cada mes nos recetan no caiga en la normalización? Así es como en Causa en Común comenzamos a realizar un seguimiento de lo que hemos definido como atrocidades, un ejercicio que no se había realizado antes en nuestro país. Se trata de un recuento de historias que acumuladas presentan un mosaico de dolor y de crueldad. Muestran también que lejos de la mitología sobre el crimen organizado que prevalece en nuestras conversaciones públicas, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no pertenecen, como creemos nosotros, al crimen organizado. Se trata de violencia criminal, por supuesto, pero también de violencia familiar, de violencia comunitaria y de violencia social. Se trata del reflejo de un tejido social roto al que no se le ha volteado a ver. Hemos escuchado muchas historias de niños y niñas que han perdido la vida en hechos violentos, pero cuando juntamos las historias nos encontramos que durante el 2020 el número de asesinatos de niñas, niños y adolescentes sumaron un total de 410 registros. Insisto, no son los números totales, sino únicamente el registro periodístico, por lo que las cifras reales seguramente son mayores. Con estos números, es inadmisible que el presidente haya afirmado que su gobierno es el que más protege a las niñas y niños. Nuestro conteo también suma 672 masacres, esas que dice el presidente que no existen.
Nuestra prensa también ha registrado 944 actos de tortura, la cual también habían desaparecido de nuestra realidad de acuerdo con las fantasías que promueve el gobierno federal. Este trabajo incluye las atrocidades cometidas contra mujeres, un sector completamente desprotegido al que incluso se le ha pretendido invisibilizar. En 2020 se registraron al menos 911 hechos atroces en contra de mujeres, incluidas niñas y adolescentes. Aquí también destaca la indiferencia de los gobiernos federal y estatales, esa indiferencia que mata. Incluimos, desde luego, los cobardes asesinatos a periodistas. En una democracia, los gobiernos defienden la labor periodística, no la atacan ni la ponen en mayor peligro. Cada asesinato de un periodista que permanece impune es un atentado en contra de nuestras libertades. Por ello, no puede subestimarse la gravedad de que el gobierno federal insiste en denostar el valiente trabajo que realizan cientos de periodistas en nuestro país. En Causa en Común, siempre defenderemos la libertad de informar, la libertad de criticar, la libertad de expresar nuestras ideas, la libertad que nuestra pluralidad merece. Los índices delictivos y las atrocidades expuestas el día de hoy acreditan la crisis de inseguridad que padecemos, pero también el horror y las atrocidades con las que diariamente vivimos. En Causa en Común, creemos que es imperativo emprender un rescate de nuestras policías y revertir la militarización que pone en riesgo a nuestra democracia y que además está demostrado no sirve para atender los problemas de seguridad pública. Quiero aprovechar esta reunión, que mucho les agradezco, para invitarlos a no quitar el dedo de cada una de estas atrocidades que hoy se cometen impunemente en nuestro país, para no dejar de insistir en la urgente necesidad de rescatar a nuestras instituciones civiles de seguridad y procuración de justicia, para no dejar de poner nuevos caminos hacia donde el país puede caminar y, sobre todo, a evitar normalizar estas historias. Vuelvo a comentar, detrás de cada una de estas atrocidades hay víctimas, victimarios, hay dolor y heridas que evitarán que nuestro país sane mientras esto no termine. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, con este contexto y este preámbulo de lo que está sucediendo en términos de violencia en México, a continuación le cedo la palabra a Tere García, investigadora de Causa en Común, quien nos va a compartir los hallazgos de este estudio que hemos hecho. Adelante, Tere, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Comparto la presentación. Gracias, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en la presentación del Informe Anual de Atrocidades 2020. Como bien comentaba María Elena, en nuestro país no existe un seguimiento de eventos que puedan ser catalogados como atrocidades, ni por parte de autoridades, ni por parte de ninguna organización privada. Es por eso que desde Causa en Común, a partir de enero de 2020, empezamos a hacer este registro de hechos que pueden ser catalogados como atrocidades a partir de fuentes periodísticas a nivel nacional y a nivel local. Los objetivos de este proyecto son presentar y describir, analizar los principales hallazgos sobre eventos de atrocidades cada mes, reconocer el grave problema social que enfrentamos en la materia, rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores y transformar la indignación en una exigencia ciudadana permanente. Algunas consideraciones para este trabajo es, en primer lugar, que varios medios locales no necesariamente reportan eventos que pueden ser catalogados como atrocidades debido a que pueden estar asociados a actos cometidos por parte del crimen organizado en algunos estados y por temor a ser agredidos. En segundo lugar, hay eventos que para efectos de esta nota se consideran de alto impacto y que sin embargo no suelen ser reportados por medios periodísticos. Tal es el caso de asesinatos de niñas y adolescentes, el asesinato de mujeres o el asesinato de personas con discapacidad. Nosotros definimos atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo,
Este es el caso, por ejemplo, de descuartizamiento o destrucción de cadáveres para causar la muerte de un alto número de personas, como puede ser una masacre, a la que definimos como el asesinato de 3 personas o más, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, como puede ser el asesinato de políticos o de funcionarios públicos, y o para causar o provocar terror, a lo que nosotros definimos actos de terrorismo. ¿Cuáles son los hallazgos? Durante 2020, entre enero y diciembre, encontramos al menos 3.060 notas periodísticas sobre eventos que pueden ser catalogados como atrocidades, 5.380 considerados atrocidades y al menos 6.365 víctimas. En este sentido, tenemos sobre las noticias que registran atrocidades por mes, encontramos que octubre fue el mayor mes con el mayor registro de atrocidades, con 342 notas, y el mes de febrero con el menor número de notas de atrocidades, con 175. En cuanto a las notas de atrocidades por estado, tenemos a Guanajuato en primer lugar con el registro del mayor número de notas con 369, seguida por Chihuahua con 238, Guerrero con 208, Estado de México con 188 y Puebla con 184. En el otro sentido, tenemos a los estados con el menor número de noticias de atrocidades, con Campeche con 11 notas únicamente, Aguascalientes con 10, Baja California Sur con 6, Nayarit con 4 y Yucatán con 3. Aquí cabe destacar otra consideración para este proyecto. Como lo hemos manifestado en algunos otros proyectos, existe un subregistro de algunas cifras de incidencia delictiva en los estados. Por ejemplo, sabemos que en Baja California Sur y en Tlaxcala existe un subregistro del registro de cifras para el delito de feminicidio, mientras que en Tamaulipas tenemos un subregistro para el delito de homicidio. Esto, entonces, causa que para la realización de este proyecto tengamos un menor registro de notas periodísticas y de atrocidades para estos estados. Sobre las atrocidades registradas en fuentes periodísticas durante 2020, tenemos al menos un total de 5.380 atrocidades. En primer lugar, encontramos fosas clandestinas con al menos 1.300 cuerpos y o restos humanos registrados. Tenemos los casos de tortura con al menos 944 registros, descuartizamiento y destrucción de cadáveres con 709 registros, masacres con 672 registros, calcinamiento con 519. Aquí también hacemos énfasis en el asesinato de niños, niñas y adolescentes con al menos 410 registros. Tenemos también, por ejemplo, el caso de asesinato de mujeres con crueldad extrema con al menos 171 registros y, entre otras cosas, registramos atrocidades relacionadas a linchamientos, intentos de linchamiento, esclavitud y trata, asesinato de funcionarios públicos, asesinato de actores políticos, casos de terrorismo y, muy importante también, el asesinato de activistas y defensores de derechos. Para esta atrocidad tenemos un registro de al menos 29 casos durante 2020 y el asesinato de periodistas también con 13 casos registrados. Sobre las atrocidades registradas por fuentes periodísticas por mes, aquí en esta tabla lo que podemos observar es los números rojos nos indican el número mayor de atrocidades registradas por mes y los números azules nos indican el menor registro por mes. En este caso, encontramos que octubre fue el mes con el mayor número de registro de atrocidades, con 681, en los que destacan, por ejemplo, el mayor caso de tortura registrado también, con 137 casos, el mayor número de registros de descuartizamientos y destrucción de cadáveres, con 90, y destaca también, por ejemplo, en el mes de enero, los casos de calcinamiento, donde se registraron 69, y los casos también de fosas clandestinas con 288 registros. Aquí vemos también las atrocidades registradas, en este caso por estado.
Resalta, por ejemplo, el caso de Jalisco con el mayor número de atrocidades registradas debido al registro de fosas clandestinas, con 499 casos, y destaca también Guanajuato, por ejemplo, con 176 casos de masacre, 46 casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes, 20 casos de asesinatos de funcionarios públicos y 116 casos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres. Destaca también, por ejemplo, los casos de tortura en Chihuahua, con 105 casos, y los casos de calcinamiento en Baja California, con 70 casos registrados. Sobre el número de víctimas encontradas en medios periodísticos por mes, tenemos a octubre como el mes con el mayor número de víctimas, con 803 víctimas, mientras que marzo fue el mes con el que menos registro tuvimos, de 375 víctimas. Por estado coinciden los números en cuanto a notas y número de atrocidades, siendo Guanajuato de nuevo el primer lugar con 1,002 casos de víctimas de atrocidades, seguido por Jalisco con 816 víctimas, Chihuahua con 419, Michoacán con 409 y Guerrero con 379. Mientras que para los estados que menos víctimas tenemos están Aguascalientes con 15 víctimas, Campeche con 11, Nayarit también con 11, Baja California Sur con 10 y Yucatán con 2. Ahora queremos presentar algunos casos específicos que consideramos como los más relevantes en cuestión de atrocidades durante 2020. En primer lugar, tenemos el caso de fosas clandestinas. Como bien mencionábamos, se registraron al menos 1,350 cuerpos o restos humanos hallados en fosas clandestinas durante 2020. Algunos ejemplos son: en el mes de junio fueron hallados 12 cuerpos en una fosa localizada en un tiro de mina en Aquiles Cerdán, Chihuahua, mientras que en octubre fue hallada una fosa con al menos 61 cuerpos en Salvatierra, Guanajuato. El 8 de diciembre se reportó el hallazgo de 14 fosas clandestinas en Acámbaro, también en Guanajuato, con al menos 105 bolsas con restos humanos, mientras que el 23 de diciembre el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora encontró 8 osamentas en Guaymas. Para los casos de fosas clandestinas tenemos a Jalisco como el estado con el mayor número de registros, con al menos 499. Algunos ejemplos relevantes fueron: en el mes de enero se hallaron los cuerpos de 28 personas en una fosa en Tlajomulco. Sin embargo, al terminar la búsqueda en el mes de noviembre, en total fueron hallados 171 cuerpos en esta fosa. Durante el mes de julio fueron hallados 74 cuerpos en una fosa en El Salto, mientras que en el mes de octubre fueron hallados los restos de 131 personas, también en una fosa en El Salto. En segundo lugar, tenemos los casos de masacres. Durante 2020 se registraron al menos 672 masacres con 2,633 víctimas. Algunos ejemplos corresponden al asesinato de 10 personas tras un tiroteo entre grupos armados en Aguililla en el mes de marzo, el asesinato de 17 personas en San Mateo del Mar en Oaxaca en el mes de junio, el asesinato de 13 personas en una fiesta, entre ellas un niño de 1 año de edad y 5 mujeres en Minatitlán, Veracruz en el mes de agosto, el asesinato de 8 personas, incluyendo 2 adolescentes, en un velorio en Cuernavaca, Morelos, en el mes de septiembre. Para los casos de masacres, tenemos a Guanajuato como el estado con el mayor número de registros, con al menos 176 masacres y 686 víctimas. Por ejemplo, fueron asesinadas 9 personas en un parador en San Fernando, en Villagrán, en el mes de enero. Fueron asesinadas 8 personas, entre ellos 2 mujeres, en una gasolinera en Apaseo el Alto en el mes de mayo. Fueron asesinados 28 internos en un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato en el mes de julio, y fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 4 mujeres, en un centro nocturno en Jaral del Progreso en el mes de septiembre. Tenemos también el asesinato de niñas, niños y adolescentes. Como ya lo hemos mencionado previamente desde Causa en Común, este hecho es de mucha gravedad. Al menos tenemos
el registro de 410 asesinatos de niñas y adolescentes durante 2020, entre los que destacan 8 menores calcinados, 7 descuartizados y 103 asesinados durante masacres. Por ejemplo, en el mes de enero fue torturado y asesinado un niño de 5 años, fue torturado su hermano de 15 años y fue asesinada y descuartizada su hermana de 18 años en Huimanguillo, Tabasco. Asimismo, una joven de 17 años y su hijo de 1 año y 10 meses fueron asesinados y calcinados en Ejutla de Crespo, en Oaxaca, en el mes de junio, y un bebé de 2 meses de edad falleció a causa de golpes en el cuerpo en Benito Juárez, Quintana Roo, en el mes de diciembre. Para los casos de asesinatos de niñas y adolescentes, tenemos de nuevo a Guanajuato como la entidad con el mayor número de registros de este tipo de atrocidad, con al menos 46 víctimas, mientras que 25, más de la mitad, fueron asesinados durante masacres. Por ejemplo, en el mes de enero fueron asesinadas 7 personas en un puesto de tacos, incluyendo un menor de edad en Celaya. Fueron asesinados 3 hombres, incluido un menor de edad, al interior de una vivienda en Salvatierra en el mes de marzo, y un estudiante, sus 2 hermanos y un menor de 16 años fueron asesinados al interior de un taller automotriz en Celaya durante el mes de junio. Finalmente, queremos resaltar los casos de atrocidades cometidas en contra de mujeres. Durante 2020 tenemos el registro de al menos 911 atrocidades cometidas en contra de mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, siendo las más frecuentes el asesinato de mujeres con crueldad extrema, con al menos 171 casos, el asesinato de niñas y adolescentes con al menos 142 casos y casos de tortura con al menos 127 registros. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Fue violada y asesinada una bebé de 11 meses en Coyotepec, Estado de México, en el mes de febrero. Fue hallado el cuerpo desmembrado de una académica del UNAM, reportada como desaparecida al interior de una maleta en Coyoacán, Ciudad de México, en el mes de marzo. Fue lapidada una mujer transexual en Acapulco, Guerrero, en el mes de marzo también. Fue secuestrada, torturada y asesinada la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, en Medellín de Bravo, Veracruz, en el mes de noviembre. Y fue asesinada una menor de edad a balazos por su padre en Madera, Chihuahua, en el mes de diciembre. Para los casos de atrocidades cometidas en contra de mujeres, tenemos al Estado de México como la entidad con el mayor número de registros, con al menos 125, entre los que destacan también el asesinato de mujeres con crueldad extrema y el asesinato de niñas y adolescentes con al menos 25 casos cada uno, casos de esclavitud y trata con al menos 22 casos y el calcinamiento de mujeres con al menos 9 casos. Por ejemplo, una menor de 17 años fue golpeada, violada y asesinada por su tío en un lote baldío en Tultepec en el mes de febrero. Una niña de 2 años fue torturada, le rompieron los brazos con un palo y quemaron los párpados en Valle de Chalco en el mes de mayo. Fue hallado el cuerpo de una menor de entre 1 y 2 años con múltiples golpes y huellas de violencia sexual al interior de una mochila en el mes de junio. Y 2 niñas fueron asesinadas con un arma punzocortante al interior de su vivienda, presuntamente por su hermano, en Tecámac, en el mes de noviembre. Como conclusión, este proyecto presenta un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Lejos de la mitología sobre el crimen organizado, muestra que buena parte de estas atrocidades son cometidas por personas que no forman parte del crimen organizado. Por lo tanto, desde Causa en Común, proponemos aproximaciones sociológicas que permitan la comprensión de realidades locales y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales de acuerdo con la problemática local de cada región y comunidad. Asimismo, proponemos enfoques psicológicos contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud. Estas deben fortalecerse e incluir de manera prioritaria la atención psicológica especializada a escala nacional. Además, debemos exigir
la resolución de casos que han agraviado a la comunidad con investigaciones sólidas, así como reformas a los cuerpos policiales y a las fiscalías para que se atiendan deficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitaciones inadecuadas, equipos e infraestructuras insuficientes. Los invitamos a consultar el proyecto completo en la página de Causa en Común. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. La verdad es que creo que sin duda alguna estos números dan el reflejo de los grandes niveles de violencia que se cometen todos los días en este país y también del nivel de impunidad en el que quedan la mayoría o todos estos delitos. A quienes nos están siguiendo a través de Facebook, los invitamos a que nos dejen cualquier comentario, pregunta en el apartado de comentarios en Facebook, y quienes nos están siguiendo a través de Zoom, de igual manera, esta es una investigación de la que queremos hacer partícipes a todas y todos quienes nos están siguiendo. Y bueno, es muy importante que todos estos números, como bien se decía al principio, son el reflejo de familias que están en este país esperando justicia y que al final también habla del dolor, ¿no?, que existe al interior de la sociedad al observar todas estas atrocidades y estos actos con extrema crueldad y violencia. Y creo que un ejemplo, ¿no?, una mujer muy ejemplar en esta parte es justamente Margarita, quien padeció uno de estos ejemplos de atrocidades y que justamente a raíz de eso ha dedicado una parte de su vida a la búsqueda de cuerpos y al acompañamiento de familias, justamente para encontrar fosas y para dar una parte de la respuesta a las víctimas. Así que, bueno, le voy a hacer la palabra a Margarita para que ella nos cuente cómo ha sido su experiencia en esta parte. Adelante, Margarita. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartirles lo que no se ha documentado, lo que desafortunadamente se ha quedado encubierto o encubierto por parte de las autoridades y a veces por nosotras mismas, por la seguridad de nosotras. Desafortunadamente, nunca cuando vamos a hacer una búsqueda a campo llevamos a la prensa. Eh, por seguridad de nosotros mismos, porque a veces son los familiares los que nos indican cómo y de qué manera podemos ir a dar con el paradero de sus hijos, que la mayoría de las veces no recuperamos a sus hijos, pero podemos recuperar los hijos de otras madres que están ahí. Si tú me hablas del inicio de la búsqueda, bueno, como sabrás, inicié hace ya 10 años buscando a mi hija por mi propia cuenta, ya que las autoridades me dijeron que ellos no tenían manera de buscar y si yo tenía el recurso económico, iniciara la búsqueda por mi propia cuenta. Por lo que me di a la tarea, efectivamente, algo que no todas las madres en el país tienen, algo que tú recordarás que en el 2010, 2011, los gobiernos eran apáticos ante lo que estaba ocurriendo en aquella guerra que se emprendió en contra de los mexicanos y más en contra de los michoacanos en el país, ya que nosotros como michoacanos no podíamos salir de nuestro estado con placas de Michoacán, no podíamos decir ni siquiera que éramos originarios de Michoacán, por lo que se denominaba anteriormente la familia michoacana. Mi niña, una niña de 19 años de edad, que se casó con un militar de fuerzas especiales, pues por azares del destino llegó a vivir a Nogales, Sonora, de ahí lo trasladan a mi yerno a Oaxaca y mi hija se traslada a la ciudad de Oaxaca. Mi hija es secuestrada de su domicilio por un grupo, un comando de hombres armados pertenecientes al cártel de los Zetas. Una vez que mi hija es secuestrada, mi hija estuvo, según la versión de los delincuentes, que entre ellos hubo muchos funcionarios, tanto estatales como federales y militares, de los cuales únicamente han sido policías estatales que han sido detenidos, un comandante de secuestros que intervino, un comandante de la policía ministerial y faltan funcionarios por detener tanto el ejército como de la federación. Entonces, según la versión de ellos, en sus declaraciones manifestaron en su momento que mi hija fue secuestrada por pertenecer a Michoacán,
porque alguien les comentó que era originaria de Michoacán y deducían que mi bebé de 19 años podía ir a meter a la delincuencia organizada de Michoacán al estado de Oaxaca. Mi hija fue torturada, mi hija fue vejada, mi niña fue violada por más de 30 hombres. Ellos manifestaron quién les ordenó. Fue un funcionario público quien les ordenó la desaparición de mi hija. Mi bebé estuvo vejada durante más de 10 días que estuvo con vida. No se le permitió el alimento durante 10 días. Se le dejó sin agua. Ellos manifestaron cómo y de qué manera la torturaron para finalmente decirme, la niña estaba limpia, la niña no debía nada. La niña tenía a su mamá y tenía 3 hermanos, vivían en Morelia, y la niña, nos dijeron que teníamos que levantarla y teníamos que desaparecerla. Entonces, ante esas atrocidades te vienes a encontrar aquí y, y te das golpes en la cabeza porque dices, ¿por qué ninguna autoridad se ha interesado en llevar el asunto de mi hija más allá de una instancia federal que desafortunadamente, bien lo decías hace un momento, muchas veces las autoridades hacen oídos sordos, te dicen tranquilízate, te vamos a ayudar a buscar, te vamos a ayudar a encontrar, pero no digas nada de lo que tienes que decir. Y entonces caes desafortunadamente en el juego de perverso de las autoridades. Quisieron entregarme muchos cuerpos, 10 cuerpos aproximadamente, como el cuerpo de mi hija, cuerpos desmembrados, cuerpos torturados, cuerpos que habían sido tirados al mar, cuerpos de pequeñitas de 12 años que me decían, es su niña, está descuartizada, pero es su niña, llévesela. Y entonces, ante esos horrores me fui encontrando yo a lo largo de los años, de la búsqueda incansable con mi hija, donde se te va la vida, donde se te va no solo la vida, se te va la familia, se te va tu recurso, se te va lo que tú estás acostumbrada a vivir. Yo soy una empresaria que me dedico a la construcción, que tengo negocios o tenía negocios hasta el momento que mi hija desapareció, porque se te acaba la vida, se te acaban las amistades, se te acaba la familia, se te acaba toda la gente que está a tu alrededor, se acaba. Y entonces empiezas una nueva vida, porque para mí esto fue nuevo, fue completamente diferente. El iniciar incluso con terminologías que no las conoces, que desconoces completamente, porque no dejas de ser una mujer empresaria, una mujer que es madre de familia y que desconoces terminologías como la que en su momento un general al que yo le pedí ayuda porque creía que mi hija tenía garantías como esposa de militar de fuerzas especiales, me dijo, vaya aquí afuera, contacte a un señor que traiga algún radio, porque me decía, contrate un informante, un investigador. Pues un investigador sí sabía, pero no sabía dónde localizarlo. Cuando me dice, contrate un informante, le pregunto yo qué es eso y me dice, salga aquí afuera de la zona militar en Oaxaca, busque a una persona que traiga un radio ahí donde están los taxis. Esos son los halcones. Y entonces eso le pueden dar información de que el paradero de su hija, porque su hija es una niña muy guapa. Salgo con toda la inocencia que puede tener una madre y la desesperación y la angustia y le pregunto a un tipo con un radio, oiga, ¿usted es un halcón? Y entonces el tipo me responde de mala manera, ¿qué es lo que quiere? Y yo con mi inocencia le muestro la foto de mi hija, le ofrezco un fajo de billetes y le digo que me ayude a buscar a mi hija. El hombre me cita al día siguiente a las 12 del día, yo regreso a las 12 del día sin pensar que posiblemente ese día yo ya no iba a regresar a casa y me empieza a dar información que me llevaba al paradero de más de 100 jovencitas que estaban privadas de su libertad en un lugar muy conocido en Oaxaca, que tenían en un sótano. Insistí con las autoridades estatales, con el gobernador en su momento, con el procurador de justicia del estado, con el general de la zona militar, con el general regional, para que me ayudaran a catear aquel lugar, y transcurrieron meses para que pudieran catear aquel lugar, para que pudieran catear los lugares donde yo iba investigando y que sabía que había muchachitas que las tenían en trata y que me decían que posiblemente ahí debía estar mi hija, porque me referían que las niñas del norte las llevaban al sur, las del sur las llevaban al norte y las jovencitas de menos de 19 años las llevaban incluso a otros países con la venia de las autoridades locales. Y que las casas de citas esas que yo iba a revisar eran casas donde iban muy altos funcionarios,
del nivel de los generales, del gobernador, de secretarios, diputados y senadores que llegaban al estado de Oaxaca. Entonces te encuentras ante un monstruo que dices, no es posible que pueda haber tanta impunidad, tanta corrupción y tanta colusión de las autoridades. Y entonces, cuando yo ya me meto donde no debo de meterme e investigar lo que no debo de investigar, tengo el primero de 5 atentados que he tenido a lo largo de 10 años. El último atentado lo acabo de tener hace aproximadamente 3 meses. Estoy bajo el mecanismo de protección y no cuento más que con un elemento para mi seguridad. Me disminuyeron los elementos de seguridad a unas sabiendas que acababa de tener un atentado. El mecanismo de gobernación desafortunadamente ha hecho oídos sordos ante la ejecución, lo referían hace un momento, la ejecución, la desaparición de periodistas y defensores de derechos humanos que nos atrevemos a hacer incluso el trabajo que nadie quiere hacer. A partir de la búsqueda de mi hija, fui recuperando cuerpos a los que me di a la tarea de que tenían que llegar a manos de sus mamás, porque no era el cuerpo de mi hija. No pertenecía al cuerpo de Yajaira, pero podía pertenecer a otra mamá que posiblemente estaba en las mismas circunstancias que yo, que posiblemente no tenía los recursos que tenía yo para salir a buscar a su bebé, pero esta muchachita que querían entregarme, esa muchachita que estaba en el CEMEFO, apilados los cuerpos uno sobre otro, tenían una familia, tenían un rostro, tenían un nombre y tenían a alguien que los estaba buscando, quizá desde casa, porque nos hemos encontrado en todos estos años que hay miles de madres que se dejan morir. Hemos visto donde estamos ahorita plantados en la Secretaría de Gobernación, como fue Margarita Santizo, porque nunca le hicieron justicia para buscar a su hijo, un policía federal que se desempeñaba y que trabajaba en el estado de Michoacán y que jamás fue buscado, porque yo he solicitado incluso la colaboración de las autoridades federales para ir a recuperar más de 30 policías federales que están tirados por allá en un lugar de Michoacán, que los dejaron abandonados sus mandos, que quedaron heridos incluso, y que un sacerdote con la gente de los alrededores abrieron con una zanja, con un tractor, y ahí fueron tirando los cuerpos con todos los uniformes de Policía Federal, mientras los mandos se fueron, mientras el helicóptero se fue, porque desafortunadamente les estaban tirando el helicóptero y entonces no tenían que evacuar ahí, se quedaron los policías heridos ante la inclemencia del tiempo, de una temperatura a veces hasta de más de 40 grados. A los 3 días los cuerpos ya estaban inflados, desafortunadamente. Abren la zanja las personas que están cortando los limones con el sacerdote, cierran, ponen los cuerpos ahí, dan parte a las autoridades federales y estatales y nadie hace absolutamente nada por ir a recuperar esos cuerpos. Al día de hoy han pasado ya 2 sexenios, han pasado ya autoridades que desafortunadamente ya no están con nosotros y todo el mundo me decía, es que no podemos ir a sacar a esos policías, Margarita, son policías federales, les decía yo, tienen una familia que los está buscando, deben de tener hijos que están en la orfandad, que posiblemente ni siquiera se les ha pagado el seguro de vida. Me decían, es que se nos va a venir un problema político. Entonces, ¿cómo puedes creer que se vaya a hacer un problema político por la recuperación de más de 30 cuerpos de policías federales que murieron en el cumplimiento de su deber y que tú sabrás ahorita que con la desaparición de la Policía Federal y que se homologó todo a lo que es una Guardia Nacional, esos policías no están ya ni aquí ni allá. Son policías que los presionaron para que firmaran su renuncia, para no poder despedirlos y darles su liquidación, y que esos policías federales hace 1 año, 2 años me planté aquí en Gobernación justamente haciendo una huelga de hambre de 29 días donde yo exigía y pedía y suplicaba que no fueran despedidos porque iban a ser un caldo de cultivo para la delincuencia organizada, puesto que para entrenar ya estaban capacitados. Los habían mandado a diferentes lugares del país y del extranjero a capacitarse para matar. Entonces, capacitados ya estaban, los estaban echando de Policía Federal porque les estaban pagando, aparte de todo, les pagan unos sueldos paupérrimos, donde no hay otra cosa más que obligarlos a robar. Como tú te darás cuenta, posiblemente si ustedes buscan en los horrores, porque son horrores,
Hay policías federales que con sus armas de cargo, cuando toda esa desbandada que hubo, se vieron en la necesidad de ir a asaltar con sus armas de cargo, porque los sueldos que les pagan son muy miserables en comparación al trabajo que hacen. Y esto te lo digo porque yo ando en las sierras de todos los estados del país, en la Sierra de Guerrero, que son de las sierras más peligrosas, que están en disputas en recuperación de cuerpos, en la Sierra de Michoacán, de Tamaulipas, de todos los estados del país. Y entonces los policías federales, tanto como los militares y los marinos, tienen que salvaguardar nuestra integridad. Y los ves durante horas parados con todo el equipo que traen encima, con las armas de cargo, portándolas, no se pueden sentar y están cubriéndonos para que nosotras hagamos el trabajo que nos nace hacer, que es la recuperación de cuerpos. Se habla de cifras que para nosotros son irrisorias, porque simple y sencillamente en el año pasado recuperamos más de 100 cuerpos en el estado de Guerrero y el estado de Michoacán, y los límites de Guerrero y Michoacán. Eso vino a originar el que le pusieran el precio a mi cabeza en una zona del estado de Guerrero. Les decía yo, antes me cotizaba en pesos, ahora me cotizo en dólares, por el simple hecho de haber ido a recuperar cuerpos donde no me debía recuperar, donde no debía meterme, porque incluso las delincuencias osaron en una nota periodística que subió un periodista con todas las fotografías de los cuerpos, que ahora me doy a la tarea de subir a mi página de Facebook, porque de unos años para acá es de la única manera en que hemos venido identificando cuerpos, y si vinieran al plantón que tenemos aquí en la Secretaría de Gobernación, se darían cuenta que aquí hay madres y esposas que ya han recuperado a sus esposos y a sus hijos en base a esas fotografías, justamente porque tomamos la fotografía de los tatuajes, de alguna seña en particular, de clavos que trae la osamenta o el cuerpo, que una vez que es analizado por los equipos de antropología forense de la Fiscalía General de la República, comparten con nosotros las fotografías o las tomamos nosotros en ese momento y estamos dándonos a la tarea de limpiar aquella parte donde pudiesen estar los tatuajes, que sean visibles, y que en base a eso, muchas de las madres, algunas están aquí desde hace un año, que se identificaron los cuerpos de sus familiares en base a las huellas dactilares por los convenios que se tuvieron en su momento de la Comisión Nacional de Búsqueda y el INE, para que por medio de la huella dactilar pudieran identificarse los cuerpos que todavía podían ser identificables con la huella dactilar y que ya están identificados, pero no han sido entregados. Y que ahorita, con la mutilación que nos hicieron y el robo que nos hizo el actual presidente de la República de nuestro fideicomiso, que mucho trabajo nos costó elaborar la Ley General de Víctimas para que pudiéramos conformar un fideicomiso de víctimas donde no solo era aportaciones del gobierno del Estado mexicano, sino aportaciones de instancias internacionales como la Unión Europea, como la ONU y distintas organizaciones internacionales que aportaban dineros a esos fideicomisos que eran auditables, que se le hicieron 7 auditorías hace 2 o 3 años a la CEAP y que desafortunadamente están desmantelando la CEAP. Nos han mutilado la Ley General de Víctimas, que era un paliativo, porque no te puedo decir que era lo que venía a darles lo que las familias habíamos perdido en la búsqueda de nuestros hijos, pero era un paliativo el que a las familias les dieran un apoyo mensual, porque o una de dos, o era el padre el que había desaparecido, o la hija o la mamá, y que eran el sostén de su casa. Todo esto, desafortunadamente, cuando algún periodista viene a sacarlo a colación, o el periodista es ejecutado o el periodista es desaparecido. Y entonces volvemos ahora a buscar a los periodistas, a los compañeros defensores de derechos humanos y activistas, perdón, que están siendo desaparecidos y que no están haciendo absolutamente nada para poner remedio a esta situación que se está saliendo de control, que desafortunadamente y lastimosamente para mí, cuando se le preguntó a la señora Rosario Piedra que si sabía cuántos periodistas y defensores de derechos humanos había desaparecidos y ejecutados en el país, ella, dentro de su inocencia o ignorancia, dijo que no tenía conocimiento que hubiese
periodistas ejecutados o desaparecidos en el país, ni mucho menos activistas o defensores de derechos humanos. Una persona que mis respetos para su mamá, porque caminó con nosotros durante muchos años, pero que una persona que está a cargo de de una comisión como es la CNDH, no tenga el conocimiento suficiente para saber lo que está ocurriendo en nuestro país, por ignorancia, porque no leen los diarios, porque no ven las noticias, por lo que tú quieras y gustes. Es lamentable que una persona de esa calidad no sepa o de ese nivel no sepa lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos recuperado cuerpos donde te horrorizarías de saber que cada día los delincuentes buscan las maneras más absurdas y más crueles de desaparecer a nuestros hijos, porque te das cuenta que ya no hacen como tal una fosa donde buscabas el hundimiento de la parte en que el cuerpo pudiese ocupar ese espacio, y que vamos nosotras, varillamos, hacemos el trabajo del Estado mexicano, a varillar, a oler la varilla, a que a raíz de eso traigo yo un bicho en mi cerebro por oler la varilla, por saber si ahí pudiese haber cuerpos. El que tenemos que llegar a encontrarnos un pozo del tamaño de lo redondo de una cubeta, con la profundidad de, no sé, 40, 50 centímetros, y te encuentras a una mujer desmembrada, completamente desmembrada, y que le pusieron arriba una llanta o le pusieron ramas secas y entonces le prendieron fuego, y aquello que los peritos sacan con nosotros, cuando no puedes creer que ahí esté un cuerpo, recuperamos un cuerpo y es una barbacoa. Perdóname la expresión, pero no hay otra palabra para describirlo. Cocinan aquel cuerpo en un pequeño hoyito, y entonces como hay piedras en todo ahí, dicen aquí es imposible que puedan venir a haber venido a sepultar un cuerpo. Sin embargo, los encontramos. Y lo que hace el equipo de antropología forense es recuperar esos cuerpos así como están, meterlos a una bolsa con todo y el líquido que soltó de aquella llanta que le prendieron encima, y entonces a veces lloramos, ya estamos locas, sí, ya estamos locas, completamente perdimos la cordura. Desde el momento en que nos desaparecieron a nuestros hijos, perdimos la razón, perdimos la noción del tiempo y del espacio, porque a veces no sabemos dónde vivimos, a veces no sabemos cómo vivimos, porque ya no vivimos, sobrevivimos. A raíz de la desaparición de nuestros hijos, estamos sobreviviendo, nos mantenemos de pie, y nuestra única terapia que tenemos es ir a agarrar un pico y una pala, escarbar a profundidad y sacar nuestra rabia y nuestro coraje con un pico y una pala. Y es la única terapia que recibimos, porque no tenemos terapia psicológica ni terapia psiquiátrica siquiera, porque no la hay. Porque no hay un mecanismo que nos proporcione ese tipo de ayuda, de contención. Incluso cuando vamos a campo, hay una psicóloga de la Fiscalía General de la República que ya se da a la tarea de acompañarnos. Al momento que yo le hago una seña con los ojos, ella camina con la mamá que yo veo que se está derrumbando, que va por primera vez, o aunque no es la primera vez, ve las características de la ropa, del cuerpo que estamos encontrando, y quiere hurgar con sus propias manos. Ella quieren meterse, se ponen aquellos trajes Tybalt porque no puedes contaminar el lugar, las botas, el cubrecalzado, todo, para poder ingresar y ver si no pertenece a su hijo. Revisan la dentadura, le piden al perito antropólogo que abra el cráneo para revisar la dentadura, para revisar las ropas, y entonces toda esa presión la sacamos con un pico y una pala. Yo les he dicho, ahora que nos dicen que estamos locas, sí estamos locas. Claro que estamos locas. ¿Qué madre no va a estar loca después de que le arrancaron un pedazo de su vida, después de que te mutilaron, después que te arrancaron un pedazo de tu alma? ¿Cómo no puedes estar loca? Después de saber las atrocidades que hicieron con tu hijo, después de que te das cuenta que a lo mejor te entregaron en fragmentos, o que pudimos entregar nada más a una mamá un fémur o dos fémur o una clavícula,
o nada más un pedazo de cráneo, porque fue lo que localizamos, porque por omisión de un ministerio público de la Federación permitió que nos quemaran más de 35 cuerpos en una barranca de Chichihualco por no dejar acordonado el lugar, por no dejar resguardado el lugar y porque fue omiso o de alguna manera tuvo colusión con la delincuencia organizada para que se permitiera que esos cuerpos se fueran quemados, porque quedamos a una determinada hora de llegar, le suplicamos y le exigimos que dejara aquella área resguardada y no la dejó resguardada. En consecuencia, nos quemaron más de 35 cuerpos en ese momento, recuperamos 19 cuerpos la primera ocasión, volvimos a regresar y recuperamos 16 cuerpos y después 12 cuerpos, pero que estaban en otra zona diferente. Ahí nos queman más de 35 cuerpos y ahí eran cuerpos que estaban momificados, acartonados, donde cualquier mamá podía identificar a sus hijos o a sus hijas. Había mujeres, había una mujer embarazada, había una mujer con unos implantes de senos que bien pudo haber sido identificada y que fue cremada con una garrafa de gasolina de 5 litros, que los policías municipales les llevaron, según versión de la gente aledaña al lugar. A las 6 de la mañana llegaron con una garrafa de gasolina y nos apilaron los cuerpos en un lugar de la barranca y los quemaron. Entonces, esa atrocidad sigue impune, porque el Ministerio Público que cometió esa atrocidad sigue trabajando en la Fiscalía General de la República y fue premiado. Quiero decirte que es el licenciado Edmundo Meraz y que ha sido premiado, lejos de ser destituido, lejos de habérsele fincado alguna responsabilidad por ese crimen que se cometió ahí, fue premiado el señor y sigue trabajando en la Fiscalía General de la República. Se lo exigimos al sexenio pasado, se lo hemos exigido a este sexenio, a las autoridades que están ahorita en la actualidad y han hecho caso omiso. El hombre sigue ahí, sigue cometiendo las atrocidades porque sigue siendo omiso, sigue teniendo la colusión con la delincuencia organizada y como otros ministerios públicos más que incluso hemos denunciado ante la Secretaría de la Función Pública, ante Visitaduría y siguen trabajando ahí por el simple y sencillo hecho de que dicen que son de servicio de carrera y no pueden ser destituidos, o porque este hombre que te refiero yo viene recomendado de alguien y entonces lejos de haber sido destituido o por lo menos fincársele una responsabilidad, sigue trabajando. Atrocidades como esa te pudiera contar muchísimas más, porque tenemos madres aquí que hemos recuperado los cuerpos de sus hijos desde hace más de 3 años, que ya están identificados por sus credenciales de lector, por la ropa que llevaban puesta, por las características especiales, y que al día de hoy no han sido entregados a ellos. Aquí están las mamás esperando. Claro. Hay personas que están esperando aquí que se les entreguen los cuerpos de sus esposos, de sus hermanos y de sus hijos, que desde hace 1 año que nos plantamos aquí, exigimos la entrega de esos cuerpos y que ahora nos encontramos con la novedad de que, como ya no hay fideicomiso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que estuvo ayer por aquí, gritándole a una mamá que tuvo a bien venir desde Sinaloa a acompañarnos a presentar la denuncia porque su hijo fue desaparecido en Guerrero. Desafortunadamente, nos encontramos con que ayer le pegaban de gritos, como si estuviera la señora cometiendo un delito y entonces tuve que intervenir. Si le gritaron aquí, por fuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, ante un director de la oficina del licenciado Alejandro Encinas, estaba gritándole a una víctima, no te puedes imaginar entonces lo que pueda ocurrir cuando van a los CAI de cada uno de los estados, cuando van a esos lugares donde no está un director del nivel del que estaba ayer y que así, sin pena ni más vergüenza, les gritan, las revictimizan y les dicen, aquí no se puede hacer nada, váyase a su estado y allá que le ayuden a investigar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos miles de cuerpos que hemos venido recuperando a lo largo de estos años y que a lo largo de estos años nosotros nos damos a la tarea de recuperarlos de una fosa clandestina para que vayan y sean desaparecidos por segunda vez y pasen a una fosa común?
atrocidades grandes, muy, muy grandes y que son crímenes de lesa humanidad, son como las que se han estado viniendo cometiendo en el INCIBO de la Ciudad de México, donde desde el 2004 se han estado recuperando miles de cuerpos y son donados a las universidades para que sean analizados los cuerpos, que ya lo denuncié desde hace algunos años y tampoco se ha hecho absolutamente nada. Se donan a las universidades, se creman después de 6 meses de ser analizados y desgraciadamente a la mamá, cuando pueda identificar a su hijo que tengan al personal y los reactivos, ¿qué le van a entregar? Claro, la verdad, Margarita, es que, digo, todas estas cuestiones que nos comentan son justamente las caras, los ejemplos, las vivencias, el dolor que hay detrás de todos estos casos que estamos contando. Como bien dices, la cantidad de ejemplos y de experiencias y vivencias es lamentable, es infinita, es de un gran, gran número y es totalmente loable y reconocido el esfuerzo que has hecho tú y este gran número de familiares al frente de esta búsqueda que han tenido que emprender por sí solos. Y bueno, vamos a seguir comentando estos casos que nos estás compartiendo. Hay mucha gente que está haciendo preguntas y ahorita obviamente que vamos a seguir preguntándote para que nos compartas de estas más experiencias. Y creo que dolor que nos compartes y estas experiencias nos sirven mucho para dar entrada a nuestra siguiente invitada, a María Elena Medina Mora, justamente para entender un poco más qué hay, ¿no?, detrás de todas estas patologías psicológicas en las que vemos que se infringe tanto dolor. ¿Qué pasa desde el aspecto psicológico para que nosotros podamos entender un poco más qué hay detrás de todos estos victimarios tal vez que son capaces de ejercer, de infringir ese nivel de dolor que nos comenta Margarita? Así que bueno, le quiero ceder la palabra a María Elena Medina Mora, actual directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, para que nos comparta un poco su visión de estos hechos. Adelante, María Elena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Pues realmente es muy admirable lo que están haciendo y yo creo que cumple con creces el propósito de recuperar nuestra capacidad de conmovernos. Entonces, muchas gracias a María Elena Morera, presidenta de Causa Común, por este informe, pero por toda una larga vida de trabajo en esta área. A Teresa García, investigadora que ha dado a conocer estos resultados de este importante informe que eligieron como tema este año. A Pilar de Siga, que ha organizado este evento, y desde luego a Margarita López Pérez, y con ella y a través de ella todas estas mujeres, a todas estas guerreras que han trabajado también en apoyo de tantas y tantas personas que han estado en situaciones similares a las de ellas, y a las personas que las han acompañado, que también lo hacen como soporte y por ayuda y de manera voluntaria y valiente también, para pues, poder avanzar un poco en lo que todos aspiramos, ¿no? Un mundo, un México libre de violencia. Entonces, mi reconocimiento por su trabajo y compromiso. Yo he trabajado básicamente desde el punto de vista de las víctimas y de las personas que sobreviven a estos eventos, a los familiares, más que a la parte de los perpetradores de la violencia, de tal manera que mi comentario irá más bien en este sentido. Entonces, bueno, antes de entrar, también quisiera reconocer la relevancia de la información que están presentando, porque como ya lo dijeron, se recoge desde la experiencia de quienes lo han vivido, le dan contexto a las cifras frías, pero también recuperan las cifras frías. Y me parece que quienes nos dedicamos a la academia, pero también de los que se dedican a políticas públicas, a proponer cambios, a quienes tienen responsabilidades de atender el problema, nos dan información muy valiosa para entender mejor a las personas que se acercan para ayuda y también para desarrollar propuestas. Y creo que también
será muy importante, no nada más para la generación actual, para las generaciones que se están formando, para nuestros estudiantes que se interesan en este tema, para las personas que con una visión joven, con una visión fresca, puedan ayudarnos a- a este fin que creo que tenemos todos de poder dar fin a todo este problema y que lo podrán ver probablemente dándole sentido a este sinsentido que estamos viviendo en las generaciones actuales. Entonces, por todo ello, muchas gracias por su trabajo, por su dedicación y por no claudicar, por seguir en la lucha y por pues seguir proporcionando todo este material e información que es de vital importancia. Entonces, nosotros sabemos que la exposición a la violencia directa e indirecta a lo largo de el ciclo vital y en las diversas manifestaciones impacta el bienestar de la población e incrementa el riesgo de desarrollar un malestar emocional o una enfermedad mental. Entonces, digamos que la asociación, esta asociación entre la violencia y la enfermedad mental, pues se ha visto desde diferentes teorías y marcos conceptuales neurobiológicos y de neurodesarrollo, pero digamos que lo que tienen en común es que estos eventos traumáticos y este estrés repetido que tienen las personas que viven en estas condiciones, pero también la población general que es afectada por los medios, por la incertidumbre, por pues, presenciar un mundo que no les está ofreciendo la seguridad que merecen, desde los niños y los adolescentes que están en una etapa de desarrollo muy especial, que entonces todo lo que están viviendo les afecta doblemente y muchas veces de manera perdurable, pero en general a toda la población, porque lo que pasa es que este estrés repetido modifica la actividad y la conformación de estructuras y circuitos cerebrales y la respuesta de los sistemas hormonales y inmunológicos, y estos cambios que en un principio pues existen y funcionan para restaurar la homeostasis después de eventos que retan a la persona en su capacidad para manejarlos. Esta manera de continua de que se presentan, lo que hacen es vincular a cambios que pueden ser permanentes y que no, lo que hacen es también pues desarrollar eh, problemas mentales que cuando estos son graves, pues las personas tendrán que vivir con ellos y nosotros atenderlos. Los ambientes de violencia colectiva, especialmente conflictos armados, que es el nombre que se le ha dado, que le han dado muchos estudiosos al tema en las zonas de conflicto, pero zonas y regiones que se extienden cada vez más a todo el país. Entonces implican que esta exposición a múltiples amenazas y adversidades, como puede ser el desplazamiento forzado, como bien decía María Elena Morera, otras formas de violencia, porque no todos se ponen la misma bolsa en donde se acostumbra a poner, sino que tiene que ver con un entorno de violencia que se refuerza por las diferentes formas de violencia, por la experiencia de violencia de tantas familias, y que tenemos entonces una manifestación grande en México que tiene que ver con los desplazamientos forzados, pero también con las experiencias de las migraciones, con los niños que son, pues, digamos, de alguna manera encarcelados, tratados con violaciones a sus derechos humanos en el país de origen, en donde buscan seguridad, los niños que viajan solos, los papás que son regresados con sus hijos de aquel lado, toda esta situación, el paso de los migrantes por un país que no es seguro, suman a estas necesidades de atención. Entonces se va sumando todas estas condiciones y pues México entonces reúne a muchísimas necesidades de atención derivado de esta situación complicada. Entonces nosotros sabemos que no todas las personas que pasan por estos
por estos eventos desarrollan un trastorno. Tiene que ver, como decíamos, la edad, porque la edad de desarrollo del cerebro de los niños y adolescentes, en donde se está preparando para una vida adulta, en donde está deshaciéndose de lo que ya no le sirve, es especialmente vulnerable y sensible a las experiencias externas. Entonces tenemos esta situación, pero tenemos también la herencia, personas que nacen con alguna vulnerabilidad que se va a manifestar de acuerdo con lo que se vive en el medio ambiente, y entonces todas estas experiencias que los afectan directa o indirectamente los van a estar modificando. También, desde luego, pues tenemos el problema de la violencia contra las mujeres, como ponen muy claramente en su informe, que es, digamos, un fenómeno que no se limita a estos contextos. Lo vimos claramente en la pandemia, como las mujeres que con una sobrecarga, que viven en hogares con tensión y violencia, pues se ha incrementado las violaciones, los maltratos y las necesidades de atención. Pero en estas condiciones de conflicto, la violencia contra las mujeres también se exacerba. Y se exacerba por los feminicidios, y se exacerban las violencias en los hogares. Y digamos, es un fenómeno que se ha observado ya muy, muy consistentemente, y que probablemente tenga que ver con esta necesidad de dominar, de someter, que se observa en estas comunidades, ¿no? Entonces, todo este dolor, toda esta incertidumbre, toda esta no respuesta a las necesidades que muy bien nos ha relatado y ejemplificado Margarita, y que lo vemos claramente en el informe, pues nos lleva a manifestar algunos trastornos. Ahora, no todas las personas los manifiestan aquellos que tendrán esta vulnerabilidad heredada, un contexto complejo y la falta de atención, pero también las personas que ya tienen una vulnerabilidad, que ya tienen una enfermedad, y que entonces en esos casos se vuelve también más grave. Estos trastornos, especialmente los trastornos de estrés postraumático, y no son los únicos, pero voy a centrar mucho sobre ellos, porque esta experiencia, cuando sobrepasa la capacidad de las personas a entenderlos, de alguna manera estas experiencias dramáticas se graban en el cerebro. Las personas lo repiten, lo reviven, dormidas, despiertas, sin no esa voluntad, hace que se vuelvan hipervigilantes, y hacen también que pues no puedan realizar sus actividades diarias. Entonces, cuando nosotros vemos los eventos, comparamos diferentes trastornos, diferentes respuestas, como depresión, como ansiedad, como estrés traumático, frente al estrés postraumático, vemos que las personas que desarrollan este aspecto específico son las que tienen mayor discapacidad para trabajar, para realizar sus actividades. Cuando esto se convierte en una comunidad, cuando se convierte en comunidades afectadas, lo que vemos claramente es que la comunidad como tal pierde la capacidad de aprovechar las propuestas de desarrollo, no podrá digamos, atender, no podrá mejorar la comunidad, porque las personas están afectadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas comunidades? Pues vemos que la frecuencia de trastornos mentales, el estrés postraumático, que la mayoría también se asocia con depresión y con trastornos de ansiedad, se ve afectada 5 veces con más frecuencia que lo que se observa en la población general. Entonces, son comunidades que tienen muchos elementos de resiliencia, porque los vemos continuar, pero también muchas personas con trastornos. Entonces, digamos, lo que vemos es que este impacto en la salud mental no es nada más a la persona, no es nada más a la familia, no es nada más a quienes lo viven vicariamente, es también al desarrollo de esas comunidades y al desarrollo del país, ¿no? Y esto entonces habla de la gran importancia, es decir, cómo tendríamos que sumar la atención, por una parte,
a las personas que enferman, a la comunidad para recuperar sus elementos de resiliencia, a los determinantes sociales que hacen a las personas más vulnerables, como bien nos platicaba Margarita, a las personas que no tienen recursos, a las personas que viven en pobreza, a las personas que se quedan en pobreza, porque esto está muy asociado también con el estrés, con los cambios en el cerebro, con las enfermedades mentales, y cómo podríamos entonces atender la disminución de la violencia que se replica como un aprendizaje desafortunado, como una respuesta a la violencia sufrida en la infancia, cómo se modifican y se aumentan estos problemas de conducta. Entonces, cómo podemos atender a las personas, a la comunidad, a las personas que luchan, y que podamos entonces tener este esquema que nos ayude a reducir la violencia, a reducir el impacto de la violencia en pobreza y en otros determinantes, y atender a las personas que están en riesgo y a las personas que enferman. Esta responsabilidad compartida tiene que venir de la mano. La pandemia nos ha dado un aprendizaje muy importante en el sentido del gran impacto en la salud mental, pero también la evidencia de cómo las personas con disparidades son las más afectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en un país más justo, más equitativo y que responda a las necesidades tanto de las comunidades, evitar y disminuir la violencia, erradicar sería nuestro ideal, y cómo podemos entonces trabajar con las personas y las comunidades para poder atender estos fenómenos. Entonces, con esto es, digamos, un agradecimiento a todo su trabajo, porque todos sus años de trabajo lo que también nos ha demostrado es que no basta, digamos, el problema no termina cuando hay una persona que sale adelante, cuando hay una comunidad que sale adelante. Después de estos eventos, las personas quedan afectadas. Estamos hablando de trastornos crónicos, estamos hablando de necesidades a largo plazo. Entonces, no se trata de intervenciones de un momento, ¿no? Se trata de intervenciones continuas, de programas de trabajo ligados a los programas de salud, de desarrollo social, de todos los recursos que se pueda hacer uso, de tal manera que la salud y la salud mental estén vinculadas a todos estos programas de desarrollo, y que se puedan aprovechar porque se ha atendido y se ha dado acompañamiento a las personas que lo necesitan y a las personas que sufren. Entonces, de muchas maneras, el trabajo de ustedes, este informe, el trabajo de Margarita y de tantas mujeres que están en la lucha, también hombres que están en la lucha, pues pueden hacer la diferencia si podemos todos juntos unir nuestros recursos para lograr este México para nuestros hijos que todas anhelamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. La verdad es que justamente varios de los puntos, ¿no?, que nos compartes, que al final redondean mucho la participación que nos da Margarita sobre lo que pasan las víctimas después de ser, ¿no?, después de pasar por estos atentados. Y también una cuestión muy importante, que es el hecho de que justamente la pandemia no fue de ninguna manera un atenuante, no disminuyó de ninguna manera la violencia, sino que nos dimos cuenta que se mantuvo o hasta creció. Y los mismos números que presentamos en el informe nos hablan de cómo se mantuvieron en todos los meses y en todo el país básicamente los mismos números o más de atrocidades. Entonces, este panorama al final que juntamos de todas estas conclusiones que vemos entre los números que nosotros registramos de atrocidades, el ejemplo de una mujer víctima de estas atrocidades, y al final esta reflexión en torno a cómo se sigue educando y replicando estos
patrones de violencia que no se detienen en este país. Entonces, les agradezco muchísimo a todos. Estamos recibiendo algunos comentarios y preguntas del público que nos está viendo en Facebook. De nuevo, les repetimos, en Facebook, en el apartado de comentarios, ahí nos pueden poner todo tipo de preguntas y qué quieren saber. Y me parece, bueno, algunos de los que nos han llegado hasta el momento, nos preguntan ¿por qué están siendo asesinados las y los niños? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en México? Que ha crecido mucho el asesinato de niñas y niños. No sé, si alguna de ustedes quiere responder, con todo gusto, adelante. Si me permites, Pilar, yo creo que se ha incrementado el asesinato de niños y niñas porque desafortunadamente la extrema pobreza a la que nos ha llevado los gobiernos, los últimos gobiernos en el país, ha originado que queden los niños en la orfandad. Esos niños han sido utilizados para delinquir con la delincuencia organizada, porque te encuentras en diferentes estados que están utilizando a pequeños desde los 6 años de edad y los capacitan, les lavan su pequeño cerebro, les roban su infancia, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, y los utilizan como carne de cañón, los capacitan y les meten la idea de que son los militares, de que son los marinos, de que son los policías los que les ejecutaron a sus padres, los que les desaparecieron a sus padres, y que entonces ellos tienen que vengar la desaparición o muerte de su padre. Y entonces hay ocasiones en que te sorprende ver que pasas en el estado de Michoacán, que es de donde yo soy originaria, y encuentras un retén de policías comunitarios ahora, que antes era delincuencia organizada y que desafortunadamente se les empoderó para ser ahora guardias comunitarios, y ves a los pequeños de 10, 11, 12 años portando un fusil AK, eh, de los conocidos como cuerno de chivo, y los niños te ven con una mirada incluso perdida, con una mirada de odio, y te apuntan a la cabeza. Te sorprende el ver y te pone nerviosa el saber que el dedo del niño pueda jalar aquel gatillo en cualquier instante. Entonces, desafortunadamente se han utilizado últimamente a los niños, ya sea para trata, ya sea para pornografía infantil, ya sea para el sicariato, y es lamentable que tú vayas a comunidades muy lejanas como las que yo he ido, que nadie, ninguna autoridad se atreve a ir solo cuando necesitan el voto, y que encuentras a los niños y les preguntas qué es lo que van a hacer el día de mañana, y te dicen, yo quiero ser sicario. Y entonces son pequeñitos que cuentan con 4 o 5 años de edad y que ya están pensando en que mañana van a ser sicarios, porque es la única manera en que van a poder salir de su lugar de origen, de la extrema pobreza en la que viven, y que desafortunadamente es una realidad que no queremos reconocer, que ya tenemos niños sicarios reconocidos, que como te recordarás, aquel niño que pertenecía al grupo delincuencial de los Zetas, que tenía un historial grandísimo en ejecuciones de personas y de tortura. Entonces te los encuentras en los retenes y son niños que ya son niños sicarios, que ya portan un fusil de alto calibre y están entrenados ya para matar y capacitados para matar. La contingencia que nos ha venido a encerrar durante ya más de un año, en aquella famosa cuarentena que se prolongó a más de un año, ha originado que la violencia en nuestras casas, en nuestro domicilio, origine que si aquella violencia era de vez en cuando, porque el hombre que lleva la casa, pues tenía que salir a trabajar, tenía un trabajo en otro lugar, ahorita están encerrados en casa, el no tener alimentación, el no tener de dónde sacar recursos, origina que la tensión se haga más grave, y entonces llegan incluso a matar a sus criaturas de un golpe del estrés que tienen de estar encerrados. Pero a mí me llama muchísimo la atención el saber que todos esos niños que están siendo parte de la delincuencia organizada sean los niños que viven en extrema pobreza, que hoy en día los pobres somos más pobres. O sea, los niños pobres ya están completamente olvidados. Hay comunidades en las sierras donde tienen 3 o 4 años sin maestros, no hay quien les dé clase, no tienen luz, mucho menos tienen internet, y entonces, ¿cómo van a recibir una educación o cómo van a recibir una terapia
por parte de algún psicólogo que se atrevan a ir por parte del gobierno municipal o del estado a darles, si no tienen ni siquiera agua potable. Entonces, yo pienso dentro de lo que nosotros vivimos día a día, que esa es una de las razones por las cuales se ha venido dando mucho en la ejecución de niños, porque lamentablemente o los utilizan para transportar droga o para llevar droga o para el tráfico de órganos, que es una realidad que nadie quiere tocar, que es una realidad que estamos viviendo y que me asusta luego hablar de ese tema porque es un tema tabú dentro de nuestro país que desafortunadamente nadie se atreve a tocar, pero que estamos viviendo la realidad. Entonces, yo me he encontrado con casos muy, muy extremos en los que hay guarderías que donde tienen una especie de orfanatorios donde sacan a los niños, los llevan al norte del país, los utilizan para pornografía infantil, después de que ya no les sirven los niños para pornografía infantil, los utilizan, y tengo el caso documentado, lamentablemente hoy vengo a sacarlo a colación, y donde los niños son utilizados para el tráfico de órganos. Y una vez que son sacados sus órganos, a estos los niños los ponen en refrigeración y los pasan al norte del país rellenos de droga y allá ve tú a saber qué es lo que hacen con los niños o si son devueltos a nuestro país. Entonces son atrocidades muy grandes que estamos viviendo, pero que nadie a veces nos atrevemos a tocar ese tema. Sí, definitivamente que esta presentación, ¿no? Está tocando muchos de los puntos que en ocasiones no se quieren comentar y creo que viene ahorita mucho a colación que nos están comentando, ¿no? Este paso que existe de niños y niñas sobre todo, ¿no? Bueno, hombres y mujeres, de víctimas a victimarios, ¿no? Que es también una cuestión, como comentaba Marielena, de educación, de replicar patrones y aquí la pregunta justamente, ¿no? Que le conducen a Marielena, ¿cómo es este paso? Justamente, ¿cómo se transforman estos niños que son víctimas, ¿no? Como nos comenta Margarita, y cómo llegan también a convertirse en victimarios, como igualmente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, Marielena, ¿qué es lo que estaría pasando en esos casos? Ahí está cerrado tu micrófono. Pues vemos, sí, es una combinación de muchos factores, ¿no? Tiene que ver con la normalización de la violencia y el que en las zonas o en los lugares donde vive se piense que está bien, ¿no? Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en Guerrero, donde los niños piensan que está bien que los papás les peguen, que está bien que los maestros los golpeen, que digamos es una actividad en donde se cree que está bien que las mamás que entreguen a sus hijas pequeñas, ¿no? En no sé, matrimonios, pseudo matrimonios tempranos, en fin, hay toda una comunidad que en determinado momento puede estar validando, hay toda esta pues cultura machista en donde se piensa que a la mujer se le puede someter y la mujer se le puede usar, mujeres pues que de alguna manera lo callan y no lo reportan por muchas razones, y los hijos que crecen viviendo esta violencia, esta manera de relacionarse. Entonces, son aspectos culturales, ¿no? Si a esta situación le sumas experiencias tempranas de ser víctimas de violencia, se vuelve, digamos, un factor de riesgo muy importante para los problemas de conducta, para que desarrollen problemas de conducta en la adolescencia, en donde hay resolución de conflictos con violencia, y digamos, si además hay un ambiente que no les da oportunidades de desarrollo ni contención, pues entonces empezamos a ver este factor, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en la pandemia es que entre las llamadas para solicitar ayuda en las múltiples programas en línea que se han desarrollado muy exitosamente, es de los perpetradores, ¿no? En el hogar, de jóvenes y adultos que han lastimado a su familia, ¿no? Y entonces vemos que este es un aspecto cultural importante que se suma entonces con todos estos factores. Entonces, lo que nos dice esto es que necesitamos programas integrales, ¿no?
O sea, no puede ser que queramos nada más resolver el problema tratando a una persona que fue afectada. Por supuesto que la tenemos que tratar, ¿no? Para evitar que haga esta progresión. Sino que necesitamos programas integrales desde la disminución de la pobreza, desde, digamos, la educación. Se ha mencionado esta parte de la educación, cuántos niños están perdiendo este potencial intelectual. Entonces, son medidas globales que tienen que incorporar a todos los recursos de la comunidad y del país para que realmente podamos hacer un cambio. Y si a esto le sumamos estos factores macro que ha mencionado, y ya no voy a repetir porque lo he hecho con mucha, o sea, muy claramente Margarita, es como estos fenómenos entonces de estos niños que están en condiciones de vulnerabilidad son utilizados dentro de pues, estos programas globales. Ahora, yo me acuerdo de los estudios que hicimos en Juárez hace 20 años y cómo las niñas jugaban a que eran prostitutas y los niños traían palillitos, ¿no? Y hablaban de las drogas, ¿no? De lo que querían hacer. Entonces, sí, creo que ha sido un fenómeno que ya lleva muchos años, ¿no? Y que ha transformado a mucho a nuestra sociedad. Entonces, lo debemos de tomar en la mano. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues integrar. O sea, yo pienso que desde la perspectiva que a mí me ocupa, que es la salud mental, no podemos pensar en programas globales, no nos da para la cantidad de necesidades, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es en todos los programas incluir la atención a la salud mental. En la salud general, salud mental, porque tampoco está incorporada, ¿no? Entonces, me parece que esos cambios estructurales, más aplicar lo que ya sabemos, porque sí hay resultados muy positivos cuando se hacen estas intervenciones en las comunidades, porque las comunidades tienen muchos elementos de resiliencia. Lo encontramos en las mujeres que luchan como ustedes, en las mujeres en las comunidades, en los hombres en las comunidades. Entonces sí me parece que debemos de tomar esto como un programa a largo plazo. Definitivamente, ¿no? El tema de la salud mental y justamente que sea programas a largo plazo y que sean a lo largo de todo el país, ¿no? Como bien lo hemos comentado, Margarita nos trae ejemplos de todo el país. Sabemos que la problemática, ¿no? Así como nosotros lo estamos reflejando en los números, no hay un estado en la República donde no se registre por lo menos una atrocidad, donde no se registre por lo menos una víctima, lo cual es sumamente preocupante, lamentable, ¿no? Y a todos nos dan escalofríos. Y en este sentido, uno de los estados en los que ha desafortunadamente, ¿no? que va encabezando esta galería del horror y que obviamente que se encuentra, pues todos los días básicamente encontramos noticias de ese estado, es Guanajuato, ¿no? Así que, bueno, esta pregunta se la vamos a dirigir a Tere, investigadora de Causa en Común. ¿Cuál sería la reflexión de lo que está sucediendo en Guanajuato, ¿no? Sobre todo, pues, por la violencia que vemos en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Así que, ¿cuál sería la reflexión sobre la situación en Guanajuato, Tere? Sí, muchas gracias, Pilar. Bueno, como mencionamos, este proyecto realizado desde Causa en Común lo que pretende es visibilizar, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal, que podamos hacer conciencia e infundir conciencia en sociedad y en autoridades para poder comenzar a exigir políticas, reformas, respuestas que vayan a dar solución a este tipo de problemáticas. Como se mencionó, este tipo de conteo y registro de atrocidades no existe por parte de autoridades ni de organizaciones privadas. Por lo tanto, sí creemos que esta parte de profundizar y de hacer un análisis de las causas y los fenómenos sociales que están originando estas atrocidades corresponden en gran parte a las autoridades, ¿no? Entonces, en una primera instancia, nuestro trabajo y lo que estamos tratando de hacer, pues es registrar, visibilizar y darle una cara a estas víctimas. Sin embargo, pues tampoco profundizamos ni vamos en un análisis más allá de las causas y fenómenos. Creemos que tanto en Guanajuato como en todo el país se dan estos hechos
Digamos, en Guanajuato vemos, por ejemplo, el tema de masacres, de asesinatos de niños, que son los números más altos en el país, pero sí creemos que se debe profundizar más por parte de autoridades en el análisis. Efectivamente, Tere, digo, la verdad es que muchos de los comentarios que nos están haciendo es, pues, número uno, empatizar completamente con la causa de Margarita, porque al final esta labor, ¿no?, que se está haciendo es muchas de las voces que en ocasiones las víctimas callan porque no hay muchas más opciones al respecto. Les recuerdo a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas sociales que sabemos que hay muchas dudas, muchas inquietudes al respecto, y lo que queremos hacer es recopilar el número de preguntas y de comentarios que tengamos y se los vamos a hacer llegar de manera personal a cada una de las ponentes de todo mundo, así que vamos a dirigir las preguntas en su momento a cada una de las panelistas y con los datos de contacto que nos dejen, ya sean los medios informativos o público en general que nos esté viendo, les vamos a hacer llegar las respuestas. Así que a mí no me queda más que agradecerles infinitamente por su participación, por su tiempo, por su sensibilidad al tema, que es de suma importancia. Y vamos a continuar con este registro de atrocidades y también invitamos a todo el mundo a que se quiera sumar a este registro, que es muy importante. Y bueno, quiero también darle la palabra a María Elena, presidenta de Causa en Común, para que nos ayude a hacer una reflexión final sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. Adelante, María Elena. Muchas gracias Pilar, muchas gracias a Margarita y a María Elena Medina Mora por sus reflexiones. Me parece que, pues mira, yo terminaría diciendo que al escuchar el testimonio de Margarita no puedo dejar de indignarme y ojalá que todos los que escucharon este seminario también se indignen y también sigan poniendo el dedo en estas atrocidades que no podemos seguir permitiendo en el país. Porque como decía Margarita, se te acaba la vida y nos tenemos que poner en el lugar de los otros. Creo que al ver tantas atrocidades y durante tantos años, hemos ido perdiendo esta capacidad de indignación, de solidaridad, y creo que la tenemos que recuperar si queremos salir adelante, ¿no? Y como decía María Elena Medina Mora, el estrés que provoca toda esta violencia y que se vive en el día a día en el país y que especialmente viven los niños y niñas y adolescentes, no deja más que problemas mentales en ellos y no podemos dejar de ver que los programas que tenemos en México no han sido integrales y que precisamente este problema de salud mental, que me parece gravísimo y que además se ha agravado ahora con la pandemia, no podemos dejarlo atrás y dejarlo cerrado en el cajón, sino que por el contrario, tenemos que insistir en que todos los programas lleven un programa de salud mental. Estamos muriendo, si no es por la pandemia, es por la violencia y si no es porque se nos muere nuestro corazón, por la indiferencia de las autoridades y por la indiferencia de la misma sociedad hacia todo lo que está viviendo México. Yo los invito a que demos seguimiento a este estudio que, como ya nos decía Pilar, nos invita a que todos los que queramos participar en este conteo no solamente en dar las cifras, en dar los testimonios, se pueden poner en contacto con Causa en Común y con mucho gusto los integramos para que nos ayuden a llevar a cabo este conteo con más precisión. Agradezco mucho a todos ustedes que estuvieron esta mañana con nosotros y nuevamente en especial a nuestros dos comentaristas excelentes, Margarita y María Elena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a Pilar. Muchas gracias a María Elena Medina Mora por la invitación. Yo creo que agradezco de corazón el que nos abran un espacio dentro de la causa que ustedes llevan, que es muy grande en el país, que es muy reconocida y que el que nos den la oportunidad de visibilizar un poquito de todo lo que ocurre, de todos los horrores que pasamos. Estoy muy agradecida. Hagamos un frente común eh, y hagamos una causa común, ¿sí? Para que podamos darle solución a todo esto, de alguna manera que sea un paliativo
para las miles de madres que están sufriendo, para los miles de hijos huérfanos, para las que están esperando que se les entreguen los cuerpos y que siguen esperando y seguirán esperando, yo creo que durante otros años más, y que el hecho de que me den la oportunidad de compartirlo es de gran ayuda para todos nosotros. Les mando un abrazo en nombre de todas mis compañeras y mío, y el agradecimiento por haber compartido conmigo, María Elena, el escucharte y el que yo les he dicho que yo ya no necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra y una camisa de fuerza. Les mando un abrazo grande con el alma. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Ha sido un honor y un verdadero placer escucharlas, compartir con todas y sin duda alguna que este equipo, este esfuerzo va a continuar, ¿no? Este es simplemente el inicio de un esfuerzo en equipo que puede seguir y que de parte de Causa en Común seguiremos con todo el esfuerzo de visibilizar todos los casos, así que les doy muchísimas gracias. No sé si María Elena Merino iba a dar un último comentario. Y si no, les agradezco muchísimo a todas ustedes que estuvieron el día de hoy y también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo la transmisión a través de los diferentes medios. Les agradecemos y les recordamos que el estudio completo, así como la presentación, están disponibles en la página de Causa en Común, que es www.causaencomún.org.mx. Toda la información es abierta, está disponible para el público y como siempre estamos abiertos y disponibles para cualquier comentario. Así que les agradezco muchísimo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.